Bien, amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Línea Directa. Como siempre, reciban el saludo desde el Foro Sol TV aquí en la ciudad de Trujillo, a todos los que nos ven a nivel nacional. La vacancia ya está en marcha, ya está corriendo dentro del Congreso de la República. El día de hoy se aprobó, como se preveía, pues se aprobó este pedido, se alcanzaron las firmas. Como siempre, las bancadas, en este caso de Avanza País, la bancada de Renovación y la bancada de Fuerza Popular, obviamente promovieron todo este proceso que se inicia ya, se inicia. Ahora, de acá que tengan los votos, todavía no están. Pero lo cierto es que esto desestabiliza más, no solamente al gobierno del señor Pedro Castillo, sino también a todo el país, nuevamente, ¿no? Nuevamente, no salimos de PPK, entramos a Mercedes, a Arao, después entramos a Vizcarra, después entramos a Merino, vino Sagasti con un poco ya de tranquilidad y volvemos nuevamente a la convulsión política. Pero constitucionalmente, ¿cuál es la vía a seguir? Lo ideal de todo esto es que no rompamos el sistema democrático, no rompamos la Carta Magna, lo que manda obviamente la Constitución. Para hablar de este tema hemos convocado a Alberto Borea, quien ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, doctor Alberto Borea, destacado constitucionalista, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Encantado y gusto de estar con todos ustedes en Sol TV. Un gusto tenerlo y quisiéramos nosotros conversar con ustedes respecto a esta moción de vacancia. Primero, en líneas generales, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, mira, yo tengo una opinión muy clara respecto a que efectivamente el ciudadano Castillo es un presidente muy malo, lo que no tiene para mí ningún tipo de, digamos, de discusión es que está incapacitado para conducir el país, eso sí, sin ninguna duda. O sea, no tiene capacidad técnica para hacerlo, ha demostrado a lo largo de todo este periodo político que es muy malo como presidente, que no conduce, que no tiene eventualmente ningún talento para convocar consigo a buenos cuadros, no te digo ni siquiera a los mejores, sino a buenos cuadros, casi te diría a regulares cuadros, para que puedan llevar adelante la administración de la nación. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Ahora, el tema de la incapacidad moral en sí misma, los que están firmando la solicitud de vacancia, lo están analogando al hecho de que él ha respaldado abiertamente a personas que han estado vinculadas a temas que sí son de repudio moral para la población del país, como es el caso del terrorismo fundamentalmente, digamos, y eventualmente algunas otras medidas que sin llegar a ese extremo son bastante malas y eventualmente son absolutamente desestabilizadoras ellas. O sea, las medidas en sí son desestabilizadoras. Naturalmente no se puede señalar que si un presidente realiza una tarea desestabilizadora, como ha sucedido, por ejemplo, con el caso del pronunciamiento acerca de las minas de hace pocos días, en donde se ha visto, digamos, precisado a dar un paso atrás porque los propios trabajadores de las empresas mineras salieron a decirles que eso era una barbaridad y que en consecuencia un país puede, como dicen, cambiar de ideología, pero no puede cambiar de geología. Lo que tiene que hacer es que cuidar el medio ambiente. Pero en fin, a lo que voy es que lo que no cabe ninguna duda es que se le puede y se le debe de pedir a Pedro Castillo que renuncie, porque está haciéndole perder al país 5 años de su existencia en un momento donde efectivamente hay un reimpulso económico como consecuencia de lo que vamos viendo que es la salida de la pandemia, y hemos visto todos los índices bursátiles de los países adelantados cómo en sus sistemas económicos han ido progresando. Eso de todas maneras tiene que pedirse. Yo se lo he pedido, se lo vuelvo a pedir. Renuncie, ciudadano Castillo. Usted no está preparado para ejercer la presidencia de la República. No entre en una discusión que eventualmente lo puede poner en un debate en donde si está usted o no está de acuerdo con el tema o está cercano, no se atreve o no tiene el coraje para ir a luchar contra el terrorismo, como no dijo una sola palabra con relación al tema de Abimael Guzmán, pues naturalmente va a encontrarse las cuadradas, digamos, vamos a decir de alguna manera. Sí, ahora, pero claro, una salida es la renuncia, ¿no? Como lo hizo Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Renunció.
y nos evitó todo un problema, pero en el caso de Castillo no va a renunciar. Ahora, la vacancia, tal cual se le quiere aplicar por esta incapacidad moral, constitucionalmente, ¿están dadas las condiciones? Mira, el tema de la incapacidad moral es un tema que a mi criterio no ha estado definido con claridad. Lo señalé cuando tuve la oportunidad de defender a la presidencia de la República, que en ese momento la ostentaba Pedro Pablo Kuczynski. O sea, digamos, es evidente que lo que para unos puede ser moral, para otros puede no ser inmoral. La inmoralidad consiste fundamentalmente en no saber discernir entre el bien y el mal. O sea, eventualmente, y aquí lo lamentable es que Pedro Castillo, con su proceder y efectivamente con su cercanía a elementos que alaban, por ejemplo, el marxismo, comunismo, maoísmo, no nos olvidemos que Mao Zedong es un sujeto que ordenó la matanza de aproximadamente 60 millones de personas y Stalin de 40 millones de personas. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una persona desalmada como el caso de lo que sucedió en Pinochet en Chile o con Videla en Argentina, sino estamos hablando de gente que exterminó millones de personas, y esa ideología es la que pretende incluir en el Perú y arrastrar al Perú Pedro Castillo, ¿no? Correcto. ¿No se estaría forzando la situación? Bueno, digamos, quienes la están sosteniendo, yo no la estoy sosteniendo, creen que ahí hay una incapacidad moral y que eventualmente ese proceder efectivamente confuso, ese proceder en que no conduce al Perú en torno a los valores que compartimos, inclusive con gente que está en el sector comunista democrático, vamos a decirlo de alguna manera, si cabe, ¿no es verdad? O sea, nosotros, por ejemplo, yo he hecho la lucha contra las dictaduras, efectivamente contra la dictadura de los 90, con personas que eran bastante responsables en su trabajo, en su desarrollo político y eventualmente en el camino democrático. Por ejemplo, el caso de Rolando Breña, o el caso de César Barrera Bazán, o el caso de, en ese momento, un paisano vuestro, Felipe Ventura, que además, dicho sea de paso, era mi vecino en la Cámara de Diputados. Pero lo que estamos viendo ahora es una cosa distinta, es una cosa diferente, es pretender llegar al comunismo aprovechando una circunstancia electoral que no le da a él entidad suficiente para poder cambiar los cimientos sobre los cuales se construye el Perú, y el primero de los cimientos es el cimiento de la libertad, el cimiento de la democracia, el cimiento de la separación de poderes, que son fundamentales y que eventualmente serían destrozados con una propuesta del tipo del terrorismo, del tipo de el proyecto que él está trayendo, como lo estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, donde eventualmente acaban de suceder unas elecciones absolutamente fraudulentas, como lo ha señalado la Unión Europea y en general los pocos observadores que se atrevieron a ir, y este es un fenómeno que se reproduce de hace 20 y tantos años, es decir, llegan al poder, se instalan en el poder, se atornillan en el poder y no permiten después que haya alternancia, que es una de las características esenciales del régimen democrático. Correcto. Hacer eso sí me parece amoral. Perfecto. Bien, amigos, conversamos con el constitucionalista Alberto Borea en torno a esta vacancia que el Congreso ha aprobado ya e incluso ha sido notificada, al menos el inicio del proceso, ¿correcto? Todavía falta que se admite a trámite, y allí sí está un poco difícil porque allí se requiere 52 votos. Doctor Alberto Borea, pero hay una alianza implícita, ¿no? La balanza se ha inclinado en este caso, en torno a este tema, a favor de Castillo, porque sin los votos de APP y sin los votos de Acción Popular es bien difícil incluso lograr los votos para que se admita. Bueno, en primer lugar yo no sería tan concluyente, Carlos, porque lo que hoy día se denominan partidos no son partidos, no son formaciones ideológicas sólidas que vienen y que se consolidan con el tiempo y que eventualmente se plantean a futuro. Pueden estar amalgamadas o pueden estar reunidas seguramente por el caso del dinero o por intereses, digamos, muy contingentes, como pasa con partidos con propietarios, ¿no es verdad? Ustedes en La Libertad han visto nacer a un partido con propietario eventualmente, pero yo no estoy muy seguro que necesariamente quienes han salido elegidos en esas formaciones
tengan el mismo proceder con relación a temas tan difíciles para el país como este. Lo mismo sucede incluso en Acción Popular. No te olvides que Acción Popular era ya calificada por uno de los grandes políticos peruanos norteños, el vecino de ustedes, Andrés Townsend Ezcurra, como una gran federación de independientes, o sea, de gente que en el fondo no tenía un planteamiento ideológico, pero que llegaba al poder, se reunía, pretendía hacer algunas cosas, en algunas estaban de acuerdo, en otras no estaban de acuerdo, pero no había una situación ideológica. Yo pienso que eso mismo está pasando incluso con mayor acentuación en el momento actual en el país. Es decir, tú no puedes decir ni que Podemos, por cierto, de Luna, ni que Acuña con su partido, ni que el propio Acción Popular tengan una suerte de conglomeración, pero adicionalmente el problema está que en cada día que pasa este gobierno nos sorprende con una actitud, en todo caso, por parte de sus integrantes linda, con un comportamiento antiético, y además ese comportamiento antiético viene, digamos, de alguna manera consentido, no sé si respaldado, pero en todo caso consentido por el silencio de Pedro Castillo. Tú tienes el caso de Pacheco, por ejemplo, que era el secretario de la Presidencia de la República, o el caso lamentablemente, del ministro de Justicia, que eventualmente predicaba como si fuera Savonarola en la época del Medioevo, y termina que gran parte de sus parientes están incluidos dentro de esta circunstancia de contratar permanentemente con el Estado, cosa que está prohibido, ¿no es verdad? Él pretendía que le cayese a todo el mundo la quincha, pero vamos a ver ahora qué ha dicho el presidente respecto a esta circunstancia. Nada, todavía no lo hemos oído hablar, y cada día aparece una circunstancia nueva. Entonces todo eso lleva a que tú no puedas hablar, y a que no podamos hablar, yo tampoco puedo hablar, nadie puede hablar de votos eventualmente contados. Y tal vez sería interesante, dada esta circunstancia de confrontación, escuchar cuál es la posición del ciudadano Castillo, ¿no? Porque además sería bueno, digamos, que pudiese por lo menos contestarle a la prensa. No te estoy hablando ya que le responda a los parlamentarios ni salga con pachotadas como respecto, vamos a discutir en la calle, no en estas cuatro paredes. O sea, realmente se da cuenta de lo que está hablando, sabe de lo que se trata el Parlamento, sabe de lo que se trata la representación nacional, sabe que las personas que han ido por la libertad a ese recinto y que están ahí juntas discutiendo sobre las leyes son tan representantes como él en el Perú para realizar su función. Entonces, esa suerte de nebulosa en la cual él vive, en donde no puede distinguir ni siquiera las instituciones, sería interesante, por ejemplo, que la conversara con los periodistas. ¿Por qué no convoca una conferencia de prensa y absuelve preguntas y repreguntas? Yo y tú seguramente hemos visto, al igual que todos los televidentes, hace poco, creo que ha sido ayer o antier, cuando un periodista se le alcanza de casualidad a acercarse a él en el carro y le pregunta por el tema de Pacheco, y dice: a mí pregúnteme sobre tal cosa, pregúnteme por obras. Bueno, en realidad no sé de qué obras hablará, pero en todo caso, él quiere escoger las preguntas y quiere escoger sobre qué cosa es lo que quiere responder cuando el país está preguntándole otras cosas, ¿no es verdad? Entonces, tal vez sería bueno que eventualmente hubiese un nivel de intercambio en el cual él se dé claramente cuenta de que, y ojalá se pueda dar cuenta, ojalá sí esté en la capacidad de discernir una cosa de otra, más allá del bien y del mal, por lo menos lo conveniente y lo inconveniente, digamos, de las medidas que va tomando en el país y de las frases que va espetando, que naturalmente no contribuyen ni a la paz social, ni a la armonía de la población, ni menos todavía a su crecimiento económico y a la generación de empleo, que es al final de cuentas lo que el país requiere para que cada peruano viva con el producto de su trabajo, no con el producto de bonos que pueden ser efectivamente transitorios, pueden ser una circunstancia de subsidio en un momento difícil, pero no ninguna nación que se estime puede pretender que sus habitantes deban vivir estirando la mano, ¿no?
Correcto, justamente en este instante, señor Borea, se está interpelando ya también al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que sabemos pues de que tiene problemas, ¿no? Ha hecho designaciones que no tienen nada que ver en torno a mejorar el transporte en el Perú, y ahora lo están interpelando. Entonces el gobierno va más de 100 días, pero de tumbo en tumbo. Y reiteramos, esto no lo ha hecho la oposición, sus detractores, no. Todo esto lo ha promovido el propio Castillo y su gobierno. Incluso hoy vemos ya los conflictos sociales también. El día de hoy, gracias a que los ronderos han entendido de que debían haber desbloqueado las carreteras aquí en La Libertad, porque estaban bloqueadas. Entonces, la situación está complicada todavía. Claro, mira, hay un pensador, uno de los grandes filósofos políticos modernos, que se llama Samuel Huntington, que decía en un libro que fue uno de los primeros que escribió, si no me equivoco, el primero, que se llama El orden político en las sociedades en cambio, de Political Order in Changing Society, donde decía que precisamente los gobiernos deben de gobernar, no deben de desgobernar, y el orden es fundamental para que haya desarrollo en un país. Si tú todos los días, porque tú crees que algo no debe pasar, empiezas a tirar piedras, a bloquear carreteras, a cerrar industrias, a quemar cosas, entonces naturalmente no hay ninguna posibilidad de que una nación desarrolle. Entonces vuelves a lo que Rousseau escribió hace 250 años, La ley de la selva. Él escribe un libro muy interesante que se llama Del contrato social, donde precisamente habla de la necesidad de un gobierno, no de un desgobierno, no de un desmadre, no de un desorden, que es lo que lamentablemente estamos viendo con Pedro Castillo. Pedro Castillo se encontró esto de casualidad, como además lo han dicho el propio Bellido o el propio Cerrón. Mira tú a los extremos a los que estamos llegando, de tomarlos eventualmente como algún grado de referencia, ¿no? Y entonces él debería darse cuenta que esa no es la... Imagínate que el día de mañana, de casualidad, aparecemos Carlos Urce y Alberto Borea convocados a la selección de fútbol y con un vestido con la camiseta de la selección, y vamos a jugar el partido definitivo para ver si vamos al Mundial. Naturalmente, después de 3 minutos los dos nos daríamos cuenta que, aunque hayamos llegado de suerte, no podemos seguir jugando ahí, porque vamos a perjudicar a todo el país y no vamos a llegar, no te digo ni a Qatar, no vamos a llegar ni a la esquina, no vamos a llegar ni a La Esperanza, ni a Florencia de Mora, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces nosotros le diríamos a Gareca y le diríamos al país: miren, aquí se equivocaron, me voy porque yo no sirvo para esto, yo no quiero causarle daño al país. Y Castillo le causa daño al país todos los días, ese es el problema. Y en consecuencia, por ahí es donde yo creo que tiene que venir la presión del Perú. Cada conversación, cada programa que termina en los medios, en la radio, en la televisión, cada artículo en el periódico, debería de terminar a partir de ahora con una frasecita, simplemente: ciudadano Castillo, hágale el favor al Perú de renunciar, no lo someta a la tortura de tenerlo usted como gobernante, porque no está preparado para eso. Yo creo que esa es la salida, y eventualmente rompe con cualquier entrabamiento constitucional, ¿no es verdad? Por eso fue, por ejemplo, cuando se plantea la situación, que además fue bastante indebida en el caso de Kuczynski, ¿no es verdad? Y bastante exagerada y llevada efectivamente a extremos, que él, teniendo una visión madura frente a lo que ahora es inmadura, dice: yo no puedo seguir generando un caos y en consecuencia renuncio. Eso es lo mismo que hay que decirle a Castillo: renuncie, porque usted con su actitud le está haciendo muchísimo daño al Perú y generando zozobra y generando efectivamente confrontación. Esa es la propuesta de la Unidad Democrática de Centro, y esa es la propuesta que yo le hago con toda tranquilidad, sin ningún tipo de acrimonia personal. Yo no tengo por qué tenerle a Castillo ni ninguno de nosotros, digamos, una inquina personal, pero sí tenemos el derecho y el deber de reclamarle que gobierne bien. Como te comentaba el otro día, hay un autor inglés que se llama David Runciman, que dice que efectivamente hay un derecho fundamental, un nuevo derecho humano, que es el derecho a estar bien gobernado. Y si hay de un derecho humano que los peruanos estamos adoleciendo ahora, es precisamente de ese: estamos muy mal gobernados. Es decir, no estamos permitiendo que nuestros recursos económicos generen trabajo, que se produzca aquello que Carlos Añaños
el gran capitán de empresas peruano que nace en Ayacucho y que empieza a crecer en el momento del terrorismo y que hoy día es prácticamente un imperio mundial que compite con la Coca-Cola, con Inca-Cola y con todas las gaseosas y con la Pepsi-Cola, te dice hay un círculo virtuoso fundamental que parte por la confianza que promueve la inversión y eventualmente genera el trabajo genera ingresos para los trabajadores y estos a su vez gastan, lo que permite que eventualmente el Estado cobre impuestos y que nuevamente pueda realizar obras sociales. Este círculo virtuoso ha sido roto directamente por Castillo durante todo este tiempo y no tiene la menor idea ni tampoco tiene la menor actitud para resolverlo, porque tampoco en su cabeza filosóficamente tiene una solución distinta a lo que seguramente le leyeron y él paporreteó, que es el marxismo, leninismo, maoísmo y eventualmente el pensamiento Gonzalo, ¿no? Eso es muy grave. Por eso le digo, sálgase de ahí, no le haga más daño al Perú, no siga perjudicando a nuestra nación. Su distrito, el distrito de Tacabamba, mejorará en la medida en que él se vaya, que tenga la seguridad de eso. Es decir, en la medida en que vengan personas que tengan más criterio para gobernar el país y más posibilidades para convocar a la conducción de la nación a gente con mucho mejor preparación, no como este ministro de Transporte, pues, que encima creo que le debe papeletas al Ministerio de Transportes, en fin, circunstancias que, como tú te das cuenta, son absolutamente impensables. Imagínate a cualquier otro presidente que eventualmente hubiese tenido esta fragilidad de designar a estas personas. La prensa lo hubiera hecho papilla y eventualmente incluso los que hoy día están en el lado de Castillo, los que pretenden ponerse un parche en los ojos o una venda en los ojos, habrían prácticamente aniquilado el honor y, digamos, el buen nombre de esas personas por nombrar a estos personajes. Todavía los tenemos ahí. Perfecto, doctor Borea. En este momento contestando una interpelación. Ah, mamá mía. Efectivamente. Perfecto, doctor Borea. Su pedido ha sido ya obviamente difundido. Usted le está exigiendo al mandatario Pedro Castillo, que renuncie para evitar toda esta convulsión política que va a tener tal vez sus efectos en la economía, en el aspecto social, se nos viene aparentemente una tercera ola, en fin. Doctor Borea, le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Déjame decirte, Carlos, antes de irme un minuto nomás, no le exijo, pero sí lo insto severamente. Yo no puedo exigir, yo soy un ciudadano. Yo tengo el derecho de petición que esté establecido en el artículo 2º, inciso 20 del texto del 93 incluso. Y en consecuencia lo insto, hago uso de mi ejercicio del derecho de petición y termino esta intervención contigo pidiéndole al ciudadano Castillo, como lo he dicho a lo largo de esta conversación, que renuncie, que no le siga haciendo daño al Perú. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, doctor Alberto Borea, por estar esta noche